mercado Abasto Antiguo, el precio del kilo de carne de res subió a 60 bolivianos y el corte especial hasta 68 bolivianos. La de primera está al 60 bolivianos, los cortes especiales 65, 68 bolivianos. Los ganaderos dicen que por falta de diésel es la única receta que les van a dar. El kilo de carne al kilo gacho está 35, 50, 36, inclusive 37 ha llegado. Ha subido en el transcurso de 10 días 3, 4 bolivianos en el kilo gacho. Lamentablemente hemos tenido que subir a lo que viene. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Casi el doble se ha incrementado. La falta de circulación de dólares en la economía es un problema que nos afecta a todos. Como una bola de nieve, este empezó con algunas señales y luego no pudimos comprar los combustibles, el diésel, la gasolina, y estuvimos a punto de no pagar la deuda externa, algo que nos podría haber causado problemas aún más graves. Pero esto siempre fue así. El tal modelo social comunitario del MAS nos tuvo todos estos años en la cuerda floja y estuvimos a punto de caer al precipicio. Definitivamente no. Como podemos ver, en el periodo de bonanza, el año 2014, las calificadoras de riesgo nos mejoraron nuestra calificación y nos pusieron en un lugar expectable para la economía internacional y la inversión extranjera directa. Es así que en 2014 Standard & Poor's dijo lo siguiente. Histórico. La calificadora internacional de riesgo estadounidense Standard & Poor's Rating Service (SIP) elevó la calificación de riesgo país de Bolivia de BB a BB. La razón, 2014. Nunca antes en su historia Bolivia había recibido una puntuación tan elevada que mejora la imagen del país ante los inversionistas externos, señaló Luis Arce como ministro de Economía de Evo Morales. Luis Arce, ahora en calidad de presidente de la República, recibió también noticias interesantes el año 2022. Otra vez, las calificadoras habían señalado que estamos en una situación expectable. Standard & Poor's revisa la calificación de riesgo de Bolivia a B con una perspectiva estable similar a la del nivel de calificación crediticia. La recuperación económica continúa y las medidas de contención de gasto reducirán gradualmente el déficit fiscal de Bolivia. El documento destaca el historial de baja inflación del país, le reconoce con la más baja de la región, acentúa la baja dolarización del sistema financiero y el servicio de la deuda manejable para los próximos 2 años. En resumen, nos dijo, muchachos, van bien y sigan por esa ruta. Sin embargo, unos meses después, las alas del MAS se dividen y esto es calificado como un alto riesgo de inestabilidad política. A esto se suma que las reservas internacionales netas están cayendo de manera acelerada. Esto va a provocar, por supuesto, que las calificadoras de riesgo bajen el rendimiento y nos señalen que somos un país que estamos ingresando en riesgo. El gobierno descalifica a estas instituciones internacionales, que por supuesto no son un santo de mi devoción, pero así sea por maldad, te están indicando que las cosas no andan bien y que en el futuro puedes tener situaciones peores. No pasó más que de 2 meses y el gobierno tuvo que acudir al sistema financiero para conseguir dólares, esta vez para cubrir el déficit que estaban generando la compra de combustibles en el extranjero. Y esto a su vez provocó que las entidades financieras terminen sin pagar a los ahorristas con dólares, sino que les den sus ahorros en bolivianos al tipo de cambio oficial. Muy mala señal para los que quieren hacer pequeños negocios en Bolivia. Esto, en lugar de generar una corriente, pues genera una situación de incertidumbre. Esta situación generó que gente que habitualmente no demandaba dólares empezó a hacer filas en el Banco Central para pedir que también le entreguen esos dólares, no con el propósito de hacer los negocios regulares y en última instancia agarrar esos dólares y meterlos literalmente bajo el colchón. En Argentina se llamó corralito. Fue pésimo porque luego de eso vinieron todos los demás problemas. Estos temas vienen acompañados de crisis, incrementos de precios, empobrecimiento de la gente, despido de trabajadores. En economía, el concepto de confianza es fundamental. En Bolivia, para conseguir que el boliviano sea reconocido como moneda estable, hemos tardado más de 2 décadas en lograr esta posición. Al principio, el 80% de los depósitos eran en dólares y al final de este periodo, pues solo el 11% de los depósitos eran en dólares. Habíamos logrado que el boliviano sea una moneda estable y confiable para la mayoría de la población.
Esto que se tuvo que construir en muchos años, hoy se lo está perdiendo. El gobierno hizo lo peor que se podía hacer. En lugar de generar confianza con la población, lo que hizo es quitar los dólares de la economía, impedir que personas que enviaban dólares hacia el mercado local lo hagan, y esto liquidó literalmente las reservas que teníamos y la circulación de dólares en la economía. Se aplazó totalmente. Pero volvamos a las calificadoras de riesgo internacionales. Estas, cuidando los intereses de los financistas internacionales, deterioraron aún más nuestra condición de país riesgo a nivel mundial. El 18 de mayo de 2023, el banco JP Morgan calificó a Bolivia con un valor en B de 1.265 unidades, lo que equivale a una tasa de interés de 12.65%, quedando en quinta posición respecto a los países más riesgosos de la región. Venezuela es el más riesgoso, seguido de Argentina, Ecuador en cuarto lugar, El Salvador y junto a ellos Bolivia. Este conjunto de países constituyen la lista negra de economías poco confiables y más riesgosas. Al respecto, son notables las declaraciones de Omar Yujra, presidente de la Comisión Económica y de Planificación de la Cámara de Diputados. Escuchemos. Los Estados Unidos están en riesgo de default y nadie dice nada, y en especial las calificadoras de riesgo. Si nosotros estuviésemos en un papel como en el caso de Estados Unidos, desde luego que estuviésemos bajo ataque. Al ser empresas privadas, se denota que hay un comportamiento a favor principalmente de la economía estadounidense, donde califican a medio mundo y califican de acuerdo también a su conveniencia, pero no califican de la misma manera a Estados Unidos. Uno de los elementos principales de las calificadoras, una de las variables que califican estas empresas, es la deuda pública. Y una economía, en este caso Estados Unidos, con más del 120% de deuda, para nadie sería correcto tener una calificación buena. Utilizan preguntas, cuestionarios a ciertos agentes y a partir de aquello realizan sus propias calificaciones. Deberían tomar información oficial de los gobiernos. Por eso es que nosotros, cuando hacen algún tipo de calificación, discrepamos del método en que lo hacen. Como vemos, critica todo, en definitiva no plantea ninguna solución y por el contrario dice con claridad que el gobierno no hará nada. Utilizan preguntas, cuestionarios a ciertos agentes y a partir de aquello realizan sus propias calificaciones. Deberían tomar información oficial de los gobiernos. Por eso es que nosotros, cuando hacen algún tipo de calificación, discrepamos del método en que lo hacen. ¡Bravo! ¿Qué hace el hombre en la Comisión Económica? Pónganlo de presidente de la Cámara de Diputados. La elección de la nueva directiva, conformada por Omar Yujra como el nuevo presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, como podemos observar, el gobierno y sus asesores se aplazaron totalmente, liquidaron las reservas internacionales, hay una tendencia grande a la dolarización y han abierto las puertas al mercado paralelo. Algunos de los opositores que ahora pretenden llegar al gobierno quieren consolidar el mercado paralelo, que va a ser un elemento de liquidación de la economía popular. Sí, te hablo a ti, que crees que con las medidas de los gobernantes que se están postulando se resolverá todo. Pues definitivamente, tanto a los dependientes como a los comerciantes, gremiales o trabajadores independientes en general, esa situación no le beneficia en nada. Cada vez que suben los precios, nuestra capacidad de compra se reduce día a día. Y en lugar de solucionar el problema, un precio que sube hoy puede subir el día de mañana al doble, al triple, y así, por esta ruta, los millonarios se volverán cada vez más ricos y nosotros volveremos a la pobreza donde hemos estado muchísimos años, como en la época de la UDP. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es fundamental fortalecer la economía de nuestro país, volver a confiar en el boliviano, hacer que el boliviano se fortalezca y que la economía se estabilice. Contar con un ingreso que te permita una buena capacidad de compra es una victoria de los trabajadores y es un logro que lo hemos conseguido con mucho sacrificio estos años y no lo vamos a perder. La inflación, impuesto excesivo para los pobres y hace que en realidad nuestra economía, en lugar de avanzar, retroceda. Los trabajadores debemos lograr que se fortalezca el boliviano, que la economía se estabilice. Hemos conquistado la estabilidad económica y una capacidad de compra de nuestros ingresos
gracias a nuestro sacrificio en el tiempo. Si perdemos la estabilidad, en realidad vamos a empobrecernos y la economía va a retroceder. ¿Y cómo lograr esto? En primer lugar, debemos estatizar todo el oro que se produce en Bolivia. Este recurso natural debe entrar a las bóvedas del Banco Central para fortalecer nuestras reservas internacionales netas. El oro está cotizando en sus precios más altos a nivel internacional. El dólar está de caída. Los países ya no quieren saber de reservas en dólares y todo el mundo está refugiándose en el oro. Por tanto, es el momento de que usemos estos recursos para fortalecer el boliviano. Segundo, debemos monopolizar todo el comercio exterior. Finalmente, toda la riqueza que se extrae de Bolivia debe servir a los bolivianos. Recursos en dólares, euros, yuanes deben ingresar a la economía y ser racional y eficientemente utilizado, sobre todo para cubrir los déficits en energía. Estas son las medidas que nos van a permitir contar con una economía popular al servicio de los trabajadores y que no nos va a liquidar, como sucede hoy en Argentina, que el dólar paralelo se ha vuelto el oficial. Ha liquidado literalmente la economía de los más pobres, la economía de todos los trabajadores, dependientes, independientes, comerciantes, etc. Claro, muchos podrán decir que si entregamos estas riquezas y estos recursos a los corruptos no se resolverá nada. Por eso, lamentablemente, debemos recurrir a la pena de muerte, como sucede en China, Singapur y otros países, pues lo que afecta al Estado y le afecta a la sociedad, esta lacra de la corrupción, es lo que tenemos que erradicar si queremos resolver los grandes problemas de Bolivia. Hasta aquí hemos llegado con esta temática. Espero que sea de esclarecimiento para ustedes. Este material nos da pautas para que podamos tomar buenas decisiones en el futuro y, por supuesto, vamos a tocar otros temas que hacen a la economía popular. Un gusto haber estado con ustedes y será hasta la próxima. Y nos gustaría en primera instancia justamente aprovechar para que nos pueda un poquito compartir también quizás cuáles las percepciones en medio de alguna manera las polémicas, si se quiere, que ha generado el tema del aumento salarial, por ejemplo, en esta semana y todo lo que ha traído consigo, ¿no? En medio además de todo un contexto que tiene que ver con problemas económicos, pero también con, ¿por qué no? Se ha mencionado también el tema de las elecciones. ¿Qué perspectivas nos puede aportar quizás, señor Celada? Muy bien, Julio. En primer lugar, que no estamos hablando de ningún incremento salarial. Se trata de lo que exigen los trabajadores regularmente, que es una restitución de su capacidad de compra. Es decir, toda vez que han subido los precios de los productos elementales para nuestra subsistencia, requerimos que el empresario, los dueños, la patronal, nos restituyan nuestra capacidad de compra para que nosotros no estemos depauperándonos, empobreciendo o muriéndonos de hambre. Entonces, cuando se habla muy mal de un incremento implicaría que vamos a estar mejor que el año pasado. De lo que se trata en este caso es de que ha habido una inflación del 13.87, redondeamos a 14%, y que está ofreciendo el gobierno, representante del empresariado boliviano y transnacional, pues está ofreciendo 10% al salario mínimo nacional y 5% a algunos sectores de trabajadores que consideran que tienen menos recursos. Lo que implica, y no necesitamos tener mucha experticia en matemática, de que estamos haciendo una reducción de nuestra capacidad de compra. Si la inflación es 14% y nos incrementan 10%, quiere decir que estamos perdiendo por lo menos 4% de nuestra capacidad de compra. Pero si a eso le sumamos que de la inflación en general, la inflación que está referida a la canasta alimentaria ha subido en 25%, y no estoy exagerando, todas las amas de casa y los trabajadores lo saben, pues entonces nuestro salario se está debilitando muchísimo. Por tanto, es absolutamente incorrecto hablar de un incremento salarial, y lo que podemos hablar es de una reposición insuficiente del salario nominal, que va a comprar menos cantidad de productos de aquí para adelante. No nos olvidemos además que esta es la inflación pasada que nos están reponiendo. La nueva inflación, que en general es provocada por el gobierno y por los empresarios,
pues va a afectar a los trabajadores. Entonces, mucho cuidado porque nosotros como trabajadores tenemos que tener la precisión de qué es lo que se está hablando. Nos están acusando a los trabajadores de pedir que nos restituyan el salario, y cuando de lo que se trata en realidad es que los culpables de la crisis no somos los trabajadores generamos riqueza para este país, ya sea como trabajadores intelectuales o trabajadores manuales, y no es justo que a nosotros que generamos riqueza reduzca nuestra capacidad de compra, llenar nuestra canasta familiar. Muy bien, esa me parece una importante percepción esta que nos comparte justamente a propósito de este tema, ¿no? del salario. Ahora, si hablamos del empleo, de la calidad del empleo, por ejemplo, en Bolivia, mucho se cuestiona, ¿no?, esta situación de que hay mucha precariedad laboral en el país. ¿Qué dicen los datos al respecto, señor Zelada? Sí, precisamente desde Flora Tristán hemos identificado que hay problemas justamente en la calidad del empleo. La mayoría de los trabajadores están condenados a no jubilarse, a no tener seguridad social de corto plazo, lo que implica servicios de salud adecuados, correctos, dignos, y a contar con limitaciones en cuanto al salario, como lo acabamos de mencionar, es decir, el salario en lugar de crecer se está reduciendo en términos reales, por tanto la precariedad está aumentando. Se menciona que entre el 20%, algunos hablan del 16% apenas es trabajador, digamos, dependiente, el resto sería trabajador informal. Bueno, ahí hay datos incorrectos, pero en definitiva nos habla de una extrema precariedad de la economía boliviana. El 1 de mayo los trabajadores en realidad ya no celebramos, sino hacemos una especie de homenaje del pasado. La rueda de la historia parece que se ha detenido en 1886, cuando en el 1 de mayo se establece la jornada laboral de 8 horas. Ya ha pasado muchísimo tiempo. En 1886 la industria era a vapor, para que recordemos, Julio y toda la audiencia, la industria era a vapor, y ahora que la industria es de microchips, de alta tecnología, estamos igual con las 8 horas de trabajo. Sobre todo la juventud está yendo a un proceso de desocupación abierta y estamos, como bien decías tú, en una precariedad absoluta. Reitero, la mayoría de los trabajadores, sobre todo los denominados cuentapropias informales, no van a tener jubilación, lo que quiere decir que cuando envejezcan no van a tener espacio para poder sobrevivir en condiciones dignas. Y los trabajadores dependientes, a partir de las políticas que ha hecho los gobiernos anteriores y este gobierno, tampoco está planteando jubilaciones adecuadas, dignas. De hecho, los más perjudicados con este proceso inflacionario, que reitero, beneficia al gobierno y a los empresarios, son los jubilados, porque al menos los trabajadores activos van a restablecer 10% de su salario o 5% del haber básico. Los jubilados les han dado una ley, a principios de este año la han ejecutado, precisamente estableciendo criterios de mejoras de 70, 80, 100 bolivianos. Con la inflación se ha perdido eso y mucho más, y lo peor, ni siquiera para todos los trabajadores. La gran mayoría de los jubilados no ha percibido un solo centavo de incremento. Entonces, la situación realmente es precaria para los trabajadores en general y para los jubilados en particular. Bien, queríamos justamente también aprovechar para conocer un poquito a propósito de esta propuesta que viene trabajando también la organización Flora Tristán a propósito de la ley de pensiones. Algunos elementos quizás para compartirnos, sabemos que se ha estado trabajando y socializando también con varios sectores, señor Zelada. Correcto, hemos planteado justamente que debemos modificar sustancialmente la ley. Para que nos entiendan la audiencia, queremos hacer una nueva ley de pensiones que incorpore a los distintos sectores y que permita el desarrollo de la jubilación como corresponde, una jubilación digna. ¿Cuál es la base de esta jubilación? Hay que incrementar los límites mínimos y máximos por lo menos al doble de lo que se está pagando el gobierno. Y dos, y fundamental, ligar los incrementos a los jubilados de acuerdo a lo establecido en el salario mínimo nacional. En este momento entonces estaríamos hablando de que los jubilados también estarían contando con 10% de incremento
de sus rentas de jubilación como corresponde. Entonces, estos elementos los hemos planteado ya se han enviado al legislativo. Lamentablemente no estamos teniendo cobertura. El mundo de la politiquería que nos está abarcando y que nos tiene a todos ligados a saber quién va a ser el presidente, nos está haciendo abandonar estos elementos fundamentales de los trabajadores, que es contar con un empleo estable y digno, contar con un salario adecuado a nuestra canasta familiar y también contar con una jubilación digna que nos permita en nuestros últimos años vivir con dignidad. Entonces, hemos planteado toda una estructura técnica, actuarial, matemática actuarial para lograr esto. No estamos hablando de cosas irreales, estamos hablando de que nuestros recursos, los recursos de los trabajadores que aportamos mes a mes de manera obligatoria, pues sirva correctamente a los trabajadores y no como sucede ahora, que es la caja chica del gobierno y es la fuente de enriquecimiento de toda la banca privada que maneja nuestro dinero, lo presta a los empresarios, nos presta a nosotros mismos, pero que no nos reditúa, no nos otorga rentabilidades adecuadas para nuestra jubilación. Perfecto, Federico Celada de la organización Flora Tristán, le agradecemos mucho este contacto telefónico. ¿Algo para cerrar justamente la entrevista? Bueno, un enorme abrazo a ti, Julio, a toda la audiencia, a todos los trabajadores, que no sea un día de solo conmemoración, tenemos que volver a trabajar en nuestros temas centrales. Ojalá podamos superar estas pésimas dirigencias que se han vendido al gobierno. Guarachi parece más ministro del gobierno que representante de nosotros, de los trabajadores. Eso tenemos que superar. La COP debe estar manejado y al servicio de los trabajadores y no de los gobiernos de turno. Un enorme abrazo a los trabajadores. Viva nuestra lucha, viva nuestra independencia respecto de cualquier gobierno de turno y bueno, a seguir dando batalla, compañeras y compañeros. Muchísimas gracias.